Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol golpeaba la tierra con una paciencia cruel. No había brisa, solo el zumbido tenaz de los insectos y el crujir de la arena caliente bajo las sandalias de Nayeli y Takoda. La llanura se extendía como un espejo de cobre hasta las montañas, sagradas cuyas cumbres parecían dormir bajo un velo de polvo. Los gemelos caminaban con los labios resecos, el corazón alerta y el recuerdo aún fresco de los gritos que horas antes habían quebrado la mañana en su aldea. Habían despertado, con olor a humo. Primero fue un murmullo, como si el viento trajera una queja vieja. Después, disparos. Nayeli tomó la mano de su hermano sin decir palabra. A su alrededor, las tiendas vibraban con carreras y órdenes entrecortadas. Vieron a Red Morgan por primera vez como un relámpago. Un hombre de chaqueta de cuero, barba roja como hoja de otoño y una sonrisa fina que no tocaba los ojos. No traía hambre de pan, sino de oro. Su gente, los apaches, se defendió con la rapidez de quien conoce el terreno, pero los forajidos venían con caballos frescos y rifles largos. Por aquí, susurró Takoda señalando entre los matorrales, de mezquite, en dirección al arroyo Lobo. Se escondieron como sombras entre los troncos oscuros. Un caballo sin jinete pasó a todo galope junto a ellos, asustado. Detrás venía una nube de polvo y voces roncas en español e inglés, una mezcla confusa. Cuando el ruido se disolvió al fin, los gemelos se atrevieron a respirar. Reunieron en silencio lo que la mañana les había dejado. Un cantil de calabaza con agua tibia, el cuerno ceremonial que su tío guardaba para llamar a la casa y una bolsita de cuero con salvia seca. No sabían cuánto tardaría la tribu en reagruparse, ni cuánto tiempo aguantarían los ancianos si los forajidos reunían más hombres. Lo único claro era que no podían volver todavía. El campo abierto pedía decisión. Tenemos que buscar. Ayuda, dijo Nayeli mirando hacia las montañas. Madre siempre dice que los espíritus ponen señales cuando uno escucha. Takoda asintió. Él no creía demasiado en señales, pero confiaba en la intuición de su hermana como quien confía, en el curso de un río. Emprendieron la marcha siguiendo el lecho seco del arroyo, donde la arena guardaba historias que el viento aún no borraba. La huella zigzagueante de un coyote, las marcas apretadas de una liebre, arrastres de rama, un anillo de ceniza vieja. Iban dejando pequeñas marcas propias, 3 piedritas formando una flecha, por si alguien de la tribu los buscaba. Caminaban en silencio, racionando sorbos, cuando algo extraño los detuvo. Ante ellos, hundidas en la arena dorada, surgían huellas colosales. No eran de caballo ni de oso. Eran humanas, pero enormes. La arena se quebraba en sus bordes, como si hubiese pasado por allí un espíritu de piedra. ¿Lo ves?, dijo Nayeli, agachándose para comparar su pie con aquel cráter amable. Alguien grande, muy grande. Takoda se inclinó y tocó con la yema de los dedos el centro de la huella. La arena estaba aún compacta. Era reciente. Miró a su hermana y se le encendieron los ojos, mezcla de intriga y miedo. Podría ser un cazador blanco, o una leyenda que camina, dijo medio bromeando, medio preocupado. Las leyendas caminan cuando la necesidad las llama, replicó ella convencida. Sigámoslas. Las huellas avanzaban hacia el norte, bordeando un grupo de rocas rojizas, que los mayores llamaban dientes de serpiente. A cada 15 pasos se repetía el mismo óvalo gigantesco, acompañado del dibujo más estrecho de una pezuña. Tal vez una mula. Los gemelos apretaron el paso, atentos a cualquier ruido. A lo lejos, un buitre describía círculos lentos. Desierto, que muchas veces parecía vacío, esa tarde susurraba señales por todas partes. El sol comenzó a inclinarse, y con él llegó el primer aliento de brisa, caliente y triste. Los gemelos encontraron una sombra escasa bajo un enebro y compartieron el último trozo de pinole. Antes de seguir, Nayeli se llevó los dedos a la bolsita de salvia, cerró los ojos y dejó que el aroma le despejara la mente. Si las montañas guardan nuestra historia, dijo. Quizá este desconocido guarde, sin saberlo, nuestro mañana Takoda. Sonrió con ese orgullo silencioso de hermano menor, que no quiere admitir que tiene miedo. La segunda sorpresa del día apareció al cruzar un recodo del arroyo. Un tronco caído, cortado de un solo tajo. El corte estaba limpio como una herida pulida por la luna. Sobre la corteza una marca tallada. Un triángulo con una línea central. Señal de leñador, dijo Takoda, recordando historias de comerciantes que a veces pasaban por la aldea. Algunos tallan un símbolo para saber qué árboles han derribado. Un leñador. Entonces es humano, murmuró Nayeli y su voz sonó más tranquila.
Sigamos. El paisaje cambió apenas. Más pinos dispersos, un murmullo seco de agujas bajo, los pies. La luz, baja ya, pintó de naranja los bordes del mundo. Fue entonces cuando escucharon el golpe. Un thump, grave que hizo vibrar el aire, seguido del crujido musical de un árbol cediendo. Los gemelos se miraron y sin pensarlo corrieron, en puntas de pie, ocultándose entre lomas y matas hasta asomar el rostro por detrás de una piedra grande. Lo vieron. Un hombre alto como un pino joven, de hombros abiertos, barba espesa y ojos de un azul sorprendentemente claro. Sostenía un hacha como si fuera una extensión de su brazo. Su camisa de algodón estaba remendada con paciencia, el sombrero ladeado por el uso, las botas cubiertas del polvo de muchos caminos. A su lado, una mula de pelo gris, huesuda pero digna, masticaba con calma un manojo de hierba amarillenta. El gigante, no había otra palabra, midió el árbol con la mirada y dio un paso hacia atrás. Alzó el hacha y la dejó caer con un gesto preciso, económico, casi silencioso. El tronco gimió, se inclinó y con un último suspiro de hojas se dejó caer. Entonces el hombre hizo algo inesperado. Se acercó al árbol con respeto, apoyó la mano en la corteza y murmuró algo que los niños no alcanzaron a oír. «No parece un ogro», susurró Takoda, intentando una broma para aliviar la tensión. «Tampoco un forajido», respondió Nayeli, concentrada en el brillo triste de esos ojos azules. «Mira cómo toca el árbol». La mula levantó la cabeza y olisqueó el aire. Los gemelos contuvieron la respiración, pero el gigante no buscó su arma ni alzó la voz. Solo se sentó sobre una roca. Sacó de su morral un trozo de pan duro y una cantimplora de metal. Bebió un sorbo, miró al horizonte y suspiró como quien decide algo por dentro. Nayeli le apretó la mano a su hermano. La decisión que tomaron entonces no se pareció a un salto, sino a un paso natural. Si querían salvar a su gente, debían hablar. «Vamos», dijo ella. Bajaron de la roca con las palmas abiertas en señal de paz. El gigante los vio a mitad de camino y sus ojos se abrieron primero por sorpresa, luego por un destello de preocupación. Se incorporó lentamente, sin gestos bruscos. De cerca era todavía más alto. A Nayeli le dio la sensación de estar frente a un árbol que respiraba. «Buenas tardes», dijo él con voz de madera grave que no juzgaba. «No suelo tener visitas tan pequeñas por estos parajes. Somos Nayeli y Takoda», dijo ella sosteniéndole la mirada. «Venimos de la aldea del valle. Necesitamos ayuda». El asesino Sotbar, hombre, bajó la vista hacia ellos sin sombra de burla. En sus pupilas había cansancio, sí, pero también una curiosidad quieta, limpia. «Me llamo Ezequiel Boone», respondió golpeando suave el polvo de sus manos. «Y aquella cabezota que mastica es Clara». La mula, como si entendiera, agitó una oreja. «¿Qué clase de ayuda buscan dos niños a esta hora?» Takoda dio un paso al frente, tragando saliva. «Hombres armados han entrado en nuestra aldea. Buscan oro en las montañas sagradas. Han herido a los nuestros. No podemos volver sin que nos sigan, y no podemos quedarnos sin hacer nada». Ezequiel apretó los labios. Se sentó de nuevo, palmeó la roca a su lado invitándolos a acercarse y partió el pan en 3. Los gemelos dudaron apenas un instante, después se sentaron. El pan estaba duro como piedra, pero sabía a tregua. «¿Quién lidera a esos hombres?», preguntó el gigante con cuidado. «Un forajido que llaman Red Morgan», contestó Nayeli. «Tiene la risa corta y los ojos como vidrio. Vino antes con pocos, ahora volvió con más». Ezequiel asintió despacio como quien reconoce un nombre antiguo. Se quedó un rato en silencio, atento a los sonidos del desierto. Una chicharra tosuda, un cuervo tardío, el crujido de Clara al pisar una rama seca. Cuando habló, su voz salió más baja. «He visto demasiadas veces lo que pasa cuando hombres con hambre grande entran en tierras que no entienden». Clavó el hacha en el suelo, entre sus botas, con gesto mecánico. «Pero también he visto lo que puede un grupo que se conoce y se cuida». Los gemelos no dijeron nada. No querían presionar, solo esperar. Echaron un sorbo de la cantimplora del gigante y el metal les supo a nube. «Si les ayudo», continuó Ezequiel, mirándolos por primera vez como a iguales, «no será para cobrar nada, ni para partir cabezas. Yo derribo árboles, no personas, pero sé moverlos. Sé cerrarle el paso a un hombre sin tocarlo. Y sé escuchar al terreno. El terreno siempre dice algo». Nayeli sintió que se le aflojaba un nudo en el pecho.
Takoda, que había contenido el temblor de los dedos desde la mañana, soltó el aire de golpe. No pedimos sangre, dijo Nayeli. Pedimos cuidado. Y un plan de Ezequiel. Se levantó entonces y con el pie borró en la arena la huella de su bota. Dibujó un mapa simple. Una línea curva para el arroyo. Un círculo para la aldea. Un entramado de trazos para el cañón sordo que los niños conocían bien. Mientras hablaba, su voz se iba firmando, como si cada palabra colocara una piedra. Si Red Morgan acampa en la boca del cañón, cree que manda el terreno. Pero la salida es estrecha y hay pinos que ya están listos para caer. Clavó la vista en los gemelos. Con unas cuantas manos y el momento justo, se pueden mover montañas sin romper huesos. La idea quedó suspendida en el aire, brillante y práctica. El cielo se había vuelto violeta y el primer lucero asomaba temblando. Pasaremos la noche aquí, decidió Ezequiel. Mañana, al alba, caminaremos. Ustedes me contarán cada recoveco del cañón. Yo llevaré a Clara cargada con cuerdas y cuñas, y veremos si el desierto todavía sabe guardar secretos. Nayeli cerró los ojos un instante, agradeciendo en silencio a sus ancestros. Takoda acomodó el cuerno ceremonial sobre sus rodillas y sintió por primera vez desde la mañana que sus manos obedecían. Encendieron una hoguera corta protegida por piedras. Ezequiel cortó con calma pequeñas astillas del tronco caído. Cada golpe del hacha era medido, respetuoso, sin soberbia. Al calor tímido del fuego, los gemelos contaron partes de su historia: la risa de su madre, el silbido con que su abuelo llamaba a los caballos, los juegos entre mezquites. Ezequiel no interrumpió. De vez en cuando miraba el horizonte como si pudiera ver más allá de la oscuridad una vida que ya no tenía. Yo también tuve una familia, dijo al fin, avivando la brasa con el soplo justo. La montaña se la quedó. Desde entonces ando por estos caminos más por costumbre que por destino. Pero hay noches en que el mundo te pide hacerte cargo. Esta parece una de ellas. Se quedaron callados un rato escuchando el crepitar de las brasas. La mula Clara se acercó, metió el hocico en la sombra de los niños y aceptó un par de caricias, torpes. El cielo despejado dejó ver un río de estrellas que siempre había estado ahí. Cuando el sueño por fin los venció, los gemelos se acurrucaron sobre una manta áspera. Ezequiel echó tierra a la fogata hasta dejarla casi dormida y se sentó a vigilar, el hacha a un lado, la mirada puesta en el lugar donde el desierto se confundía con la noche. No era un guerrero, no como los de la tribu. Era otra cosa. Un hombre grande que sabía caer árboles y levantar silencios. Antes de cerrar los ojos por turnos, Nayeli, medio dormida, dijo: «Gracias por escucharnos». Ezequiel no respondió. Alzó la vista y dejó que el viento, por fin fresco, le rozara la barba. En la arena, cerca de su bota, el dibujo del mapa seguía visible. El susurro del desierto parecía sentir. Así terminó la primera noche, y con ella comenzó la clase de alianza que no nace de juramentos, sino de la pura necesidad y de una confianza sencilla. 3 viajeros, un hacha, una mula vieja y el rumor de un plan que al amanecer empezaría a tomar forma. Porque al día siguiente, cuando el sol rompiera otra vez el horizonte, el gigante daría su primer paso hacia una ayuda que nadie imaginaba. Y el oeste guardaría el aire, expectante. La noche cayó sin ceremonias, como una manta oscura tendida por manos viejas. El pequeño círculo de luz de la hoguera sostuvo el mundo un poco más, lo justo para que Nayeli, Takoda y Ezequiel Boone hablaran con calma. La mula Clara dormiteaba, con una pata doblada, rumiando un ritmo lento. «Cuéntenme todo», dijo Ezequiel, clavando el extremo del hacha en la arena para tenerla a mano, no como amenaza, sino como costumbre. «¿Dónde se sientan? ¿Cuántos son? ¿Cómo llegan? ¿Cómo salen?» Lo que recuerden. Nayeli y Takoda hicieron memoria como quien desenrolla una cuerda. Señalaron en el dibujo de arena. La aldea al sur, el cañón sordo al norte, con su boca estrecha, las montañas sagradas al oriente, donde la roca se abre en cuevas respirando aire frío. Enumeraron a los hombres que habían visto. «El jefe se llama Red Morgan», dijo Takoda. «Ríe poco, manda con la cabeza más que con el revólver. Su mano derecha, Burt Kane», añadió Nayeli. «Tiene una cicatriz aquí», se tocó el pómulo. «Le gusta disparar al aire para asustar. Hay otros 8, quizá 10. Un par parecen mineros más que pistoleros. Llevan sacos, picos, y olía a pólvora como la de los que dinamitan vetas». Ezequiel mascó esa última palabra con gesto serio, sin dejar que el miedo se le subiera a los ojos de los niños. «Dinamita»,
O cartuchos viejos de mina, quizá. No la usaremos nosotros y haremos lo posible porque ellos tampoco. Se agachó y ajustó el mapa con trazos firmes. El cañón es la clave. Si tomamos esto, golpeó con el nudillo la línea que marcaba la salida. Les cortamos piernas y orgullo a la vez. Nayeli sacó de su bolsita un poco de salvia seca. La encendió con el fuego mínimo de una brasa y dejó que el humo subiera en espiral. Para pedir cabeza fría, explicó. Para que el miedo no haga ruido. Ezequiel asintió agradecido. Cuando habló, lo hizo despacio como quien mide el peso de cada sílaba. Yo sé tumbar árboles y hacer que el terreno nos haga el trabajo. Puedo cerrar el paso sin tocar a nadie, pero necesito oídos y ojos de zorro. Necesito sus pasos ligeros y sus señales. Se pusieron de acuerdo en señas sencillas. 3 piedritas en forma de flecha como ya hacían, paso seguro. 2 piedras cruzadas, regresa. Una hilera de espinas bajo un matorral. Alguien. Cerca, cuerno de tacoda. Una nota larga, ven. 2 breves, escóndete. 3, listos, para la tribu. Y un silbido de 2 notas, añadió Ezequiel. Si lo oyen, se tiran al suelo sin preguntar. Ensayaron en silencio. Tacoda. Practicó el cuerno con el borde de la manta cubriéndole la campana para ahogar el sonido. Nayeli colocó piedras en la arena y luego las borró con el pie. Ezequiel se desplazó alrededor de la hoguera como un oso cuidadoso, comprobando que el cuerpo obedeciera. ¿Por qué no quieres pelear como los guerreros?, preguntó Tacoda de pronto, con esa franqueza de los niños que no tiene filo. El gigante apoyó los antebrazos en las rodillas. La llama le dibujó sombras en la barba. Porque ya lo hice y no me gustó el hombre que fui. Buscó las palabras. Perdí a gente que no puedo recuperar. Los árboles me enseñaron otra cosa, que la fuerza sirve de veras cuando endereza, no cuando rompe. Si peleo ahora será para cerrar puertas y abrir tiempo, para que sus mayores lleguen. Nayeli sostuvo su mirada un segundo más de lo que un adulto aguantaría. Hizo un gesto de respeto simple, sin ceremonia. Entonces que sea así, dijo. Sin sangre si se puede. Con el terreno de nuestro lado. Trazaron el plan en capas. Alba, antes de que el viento caliente subiera del valle. Llegar a la boca del cañón sordo, ocultos entre pinos. Ezequiel identificaría 3 árboles con inclinación natural hacia el paso. Les abriría bocas discretas con el hacha y colocaría cuñas y cuerdas que Clara llevaría en el aparejo. Cuando los forajidos se movieran, porque siempre se mueven de mañana para dar órdenes, Nayeli y Tacoda tocarían 3 notas hacia el este. Ese eco en el cañón haría parecer que hay hombres en la ladera. Con el amago, Morgan mandaría a 2 o 3 a mirar. Con un golpe exacto, Ezequiel dejaría caer el primer pino como barrera, no como lanza, cerrando media salida. Los otros árboles caerían hacia los costados haciendo un corral de madera. Paso estrecho, torpe para caballos, imposible de sortear con prisas. En ese cuello estaría la tribu, que ya habría escuchado las notas y bajaría por la arista rocosa. Rodear, ordenar, desarmar, no más. ¿Y si se desboca alguno?, preguntó Nayeli pensando en Kane. El que se desboque se ahoga en su propio ruido, gruñó Ezequiel con cansancio. Pero para eso estarán los mayores. Yo haré que el terreno cante más fuerte que él. Volvieron a la comida sencilla. Pan duro, un trozo de carne seca que los gemelos habían guardado. 3 dátiles que aparecieron del morral de Ezequiel como un pequeño milagro. La conversación se hizo baja. El cansancio entró despacio por los hombros. Fue entonces cuando Clara alzó la cabeza, las orejas tensas hacia el oeste. Ezequiel apagó la mitad de la hoguera con arena, dejando una brasa útil. Les indicó con la mano que se agazaparan. Los niños se deslizaron como lagartijas detrás de la roca. El gigante tomó el hacha sin levantarla y contuvo la respiración. Se oyó primero el trote, luego un resoplido de caballo. Pasó una sombra por el borde de su campamento, un jinete solo, sombrero caído, los hombros ancho. Se detuvo a olfatear el aire como un lobo. El reflejo de la luna rozó metal en su cinto. El caballo giró la oreja. Clara bendita se quedó quieta. Debe ser de Morgan, susurró Tacoda desde el hueco de piedra, la voz más fina que un hilo. El jinete estudió las huellas del suelo. Vio la marca de un tronco caído y la herradura de una mula. Movió el caballo 2 pasos. Ezequiel, sin levantarse, arrastró con la bota un poco de arena sobre las pisadas más recientes de los niños. Un gesto mínimo. A veces la diferencia entre verse y no verse cabe en un suspiro. El hombre escupió hacia el norte y siguió su camino, sin prisa.
Las sombras se tragaron el ruido de los cascos. Nadie se movió durante un buen rato. Luego Clara soltó, ahora sí, un soplo largo que parecía risa. «Bien», dijo Ezequiel con voz que volvía a ser humana. «Eso fue un regalo. Nos recordó que no estamos solos. Desde ahora, nada que brille, nada que suene por gusto. Dormimos a tramos, repartieron la vigilia. Primero Ezequiel, luego Takoda, al final, Nayeli. En su turno, la niña se entretuvo contando las respiraciones de Clara y del gigante, que dormía ligero, con el hacha a una mano como quien abraza una promesa. Antes de que le tocara rendirse al sueño, Nayeli sacó de su tobillo una cuentita de hueso con hebras rojas y se la dejó atada al mango de la hacha. «Para que recuerde nuestro trato», susurró sin que nadie la oyera. El cielo violáceo del prealba los encontró recogiendo el campamento. Ezequiel repartió tareas sin levantar la voz. «Takoda, revisa el cuerno y cuerdas, que no haya nudos tontos. Nayeli, marca con 3 piedras cada entrada al camino que tomamos. Bórralas cuando pasemos. Yo cargaré cuñas y el mazo. Clara llevará el agua». Caminaron en fila, dejando atrás la huella limpia del fuego cubierto. El frío breve de la madrugada les dio humor. Al borde del cañón sordo, el mundo cambió de sonido. El aire entraba y salía con un eco alto, como si la tierra respirara por la garganta. Los pinos se inclinaban hacia el paso estrecho, obedientes a un viento que no se veía. Ezequiel se detuvo ante el primer árbol elegido. Lo rodeó en silencio, uñas en la corteza, oído pegado a la madera. «Está cansado», dijo casi para sí. «Quiere irse, lo haré fácil». Con la hoja apenas abrió una boca pequeña en el lado contrario a donde caería. Ni profunda ni orgullosa, lo justo. Luego metió una cuña de madera y la golpeó con el mazo sin apuro. El tronco le habló con un crujido breve. Ató una cuerda alta, la pasó por una roca y la llevó a un poste improvisado para guiar la caída como un potro manso. Hizo lo mismo con un segundo y un tercer pino. Cada vez los gemelos buscaban la sombra exacta y el lugar seguro. «Nunca, detrás del árbol», repetía Ezequiel. «Siempre de costado, con salida libre, los pies listos para correr sin mirar atrás». El sol, ya despierto, entró al cañón como un cuchillo de luz. Desde la loma opuesta, una hilera delgada de humo marcaba el campamento de Morgan. Se veían sombras pequeñas moviéndose, recogiendo algo, calentando café. «Ahí están», dijo Takoda tragando saliva. Y allí Nayeli señaló una cresta, el paso por donde nuestros mayores llegan rápidos y escuchan el llamado. Ezequiel les indicó que se apartaran a la hondonada mientras él se adelantaba unos metros. Apoyó la mano en el primer pino, ojos cerrados, y dejó que la respiración le marcara el ritmo. No había prisa. Cuando dio el golpe final, no fue un hachazo de fuerza, sino un toque que completaba la obra ya hecha. El árbol cayó exacto. Primero un susurro largo, luego un estallido de agujas. Por último el thump profundo de la madera encontrando tierra. El sonido se metió en el cañón y se volvió trueno lejano. «¿Crees que nos oyeron?», preguntó Takoda. «Oyeron algo», repuso Ezequiel. «Pero en el cañón todo suena a otra cosa». De nuevo colocó cuñas, tensó cuerdas, preparó el segundo y el tercero. Dejó cada tronco listo con una caricia de hacha que solo necesitaba un empujón. Miró a los niños. «Cuando yo levante el mazo así, alzándolo a la altura del hombro, tú, Takoda, das 3 notas hacia el este, no muy fuertes, que el eco haga el resto. Nayeli, ojos en la loma por si alguno sale curioso. Si ves 2 hombres, oyes un silbido mío, ya sabes». Respiraron juntos como antes de saltar al agua. El gigante levantó el mazo. Takoda se humedeció los labios, acercó el cuerno a la boca y dejó salir 3 notas cortas bien separadas. El sonido rebotó en las paredes de roca y se multiplicó como si vinieran 10, como si hubiera hombres en 3 laderas a la vez. Abajo, en el campamento, 2 figuras levantaron la cabeza. Una tercera señaló con el brazo. Se escuchó un «¿Oíste eso?». Un caballo relinchó. El juego había comenzado, pero sin empezar del todo. Ezequiel hizo un gesto de calma. No era el momento de tirar nada. Era el momento de enseñar al Ioanesi terreno la paciencia de la trampa. Esperaron. El sol fue subiendo, con él el olor a café y cuero. Un par de hombres se apartaron del grupo y comenzaron a caminar hacia la boca del cañón, rifles al hombro. Daban pasos de quien quiere parecer valiente ante otros. «Kane no es», murmuró Nayeli. «A Kane le gusta llegar cuando ya hay ruido». «Mejor», dijo Ezequiel.
Los valientes de prestado pisan fuerte y miran poco. Los dejó acercarse lo suficiente, como para que el primer pino pareciera parte del paisaje. Cuando estuvieron a 5 cuerpos, el gigante sacó la cuña con un golpe seco y dejó que la gravedad hiciera su oficio. El tronco cayó delante, bloqueando el paso sin tocar a nadie. El estruendo asustó a un caballo abajo. Las voces se apelmazaron. Los 2 hombres retrocedieron de golpe, casi tropezando. ¡Santo! Escapó de la boca de Takoda, a media risa, a media susto. «¡Quietos!», ordenó Ezequiel. «Los árboles siempre tienen hermanos. El segundo espera, pero no era aún el minuto. El plan era encerrar, no aplastar. Había que darles la idea, falsa, de que arriba había muchos y de que la salida se hacía caprichosa, no mortal. La siguiente caída debía cerrar el costado, no el frente. Ezequiel bajó la mano, avisó con el silbido de 2 notas y todos se pegaron al suelo. En el campamento, una voz que podía ser de Morgan gritó una orden corta. Se oyeron monturas tensándose, hebillas, una ráfaga de pasos. Kane, ahora sí, apareció en el borde del campamento con 2 más, señalando la loma con el rifle. «Nos vieron», dijo Nayeli. «Nos intuyen», corrigió Ezequiel. «No es lo mismo». El gigante se retiró medio cuerpo, respiró hondo y con un toque de mazo soltó la segunda cuña. El segundo pino cayó de lado, abrazando el pasillo como un brazo de madera. El boquete se volvió angosto, torpe para caballos. Desde abajo, algún hombre maldijo. Otro rió nervioso, esa risa que sale cuando los planes se abollan. «Ahora sí», dijo Ezequiel en apenas un soplo. 3 notas. Y a esperar a los mayores. Takoda sopló. El eco otra vez multiplicó el aviso. En la loma oriental, apenas visibles, 2 plumas asomaron detrás de una piedra. Señal de que alguien de la tribu ya estaba ahí. El corazón de Nayeli golpeó como un tambor pequeño. Se miró con su hermano. Entendieron sin hablar. Habían traído al gigante. El gigante había hablado con el bosque, y el bosque había respondido. Ezequiel se acuclilló, atento al tercer árbol, preparado para cerrar la última mitad del paso en el segundo justo. Miró a Clara, que rumiaba tranquila como si todo aquello fuera un día más. Miró a los niños. «Desde aquí», dijo, «todo será breve si hacemos lo pactado. Yo no corro más que ustedes. Si digo abajo, ya conocen el suelo. Si digo vuelvan, borran sus marcas. Si digo alto, respiran y cuentan hasta 10. Nayeli apretó el puño y, sin saber por qué, tocó un instante la cuentita que había atado al hacha del gigante. Ezequiel rozó el adorno con una sonrisa mínima, agradecida. La brisa del cañón les trajo el olor de caballo, de cuero, de café muy hecho. Abajo, Red Morgan apareció al fin, delgado, apoyado en la cadera con la mano. Observó la madera caída, calculó distancias, miró las lomas. No gritó. Pensó. Kane mascó una blasfemia. Morgan lo mandó callar con un gesto, el pacto hecho. En la fogata ardía aún silencioso. No era un juramento de guerra, sino un acuerdo de cuidado. En la arena, junto al dibujo del cañón, un círculo sin cerrar decía lo que todos sabían. La historia no había terminado. Apenas iba a empezar. Ezequiel levantó el mazo por tercera vez. Las cuñas esperaban. La tierra también. Y en algún punto de la ladera, los mayores ya venían, llamados por 3 notas que parecían 100. El amanecer terminó de romper el horizonte con una claridad áspera, como si alguien hubiera abierto de golpe un telón de fuego. El cañón sordo, con sus paredes rocosas de tonos ocres y rojizos, amplificaba cada sonido. El crujido de un guijarro, bajo una bota, el relincho nervioso de un caballo, hasta el zumbido de un insecto parecía un eco grave. Era un escenario que no perdonaba errores. Desde lo alto de una loma cubierta de pinos, Ezequiel Boone observaba el campamento de los forajidos. A su lado, escondidos entre arbustos de mezquite, Nayeli y Takoda contenían la respiración como si fueran parte del propio paisaje. Debajo, las tiendas improvisadas de Red Morgan se agitaban en los primeros movimientos del día, hombres recogiendo mantas, otros calentando café y 2 revisando las mulas con prisas torpes. Morgan, erguido, era una mancha distinta. No gritaba como Kane ni se movía como los demás. Estaba quieto, las manos tras la espalda, midiendo con la vista el cañón, la madera caída y los ecos que aún rondaban desde el falso llamado del cuerno. «Ese hombre no se deja asustar fácil», susurró Ezequiel casi sin mover los labios.
Pero lo hicimos pensar, replicó Nayeli con un destello de orgullo. Pensar es más peligroso que disparar, gruñó Ezequiel. El que piensa busca huecos. Takoda, que llevaba el cuerno, aún en el regazo tragó saliva. Quiso preguntar qué pasaría si Morgan descubría que solo eran 3 contra tantos, pero no lo hizo. Algo en la postura del gigante, firme como un tronco viejo, le dio calma suficiente para callar. La primera jugada Morgan mandó a 2 hombres a explorar el paso bloqueado. Avanzaron con cuidado, rifles en mano. Cuando vieron el tronco caído, uno lo golpeó con la culata como si pudiera moverse. El otro se agachó, tocó la resina fresca y ambos se miraron. Esto no era obra del azar ni del viento. Desde arriba, Ezequiel se inclinó apenas. Con el mazo en mano retiró la segunda cuña. El segundo pino se dejó caer como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. El estruendo sacudió el aire y levantó una nube de agujas. Los 2 hombres saltaron hacia atrás maldiciendo. Uno de ellos tropezó y rodó cuesta abajo, rodillas raspadas. Los caballos del campamento relincharon desbocados y el caos se propagó como fuego seco. Voces superpuestas, órdenes, insultos. Takoda abrió los ojos grandes. Funcionó. Shh, lo calló Nayeli con el dedo en los labios. Apenas empieza. El rugido inesperado, Ezequiel no se apresuró. El tercer árbol aguardaba, preparado. Pero en vez de dejarlo caer, el gigante hizo algo que los gemelos no esperaban. Levantó el hacha y la clavó con toda su fuerza en el suelo del cañón. El golpe fue un trueno metálico que viajó por la roca como si la tierra hablara. El eco rebotó tantas veces que parecía venir de todas partes. Pájaros salieron disparados de los pinos. Piedras pequeñas rodaron cuesta abajo. Los propios niños se taparon los oídos. Abajo, los forajidos se quedaron congelados un segundo. Hasta Kane, acostumbrado a hacerse el valiente, apretó los dientes y miró alrededor como si esperara que se abriera la tierra. Morgan, en cambio, alzó el mentón. No sonrió, pero sus ojos grises buscaron con urgencia entre las lomas. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Takoda, incrédulo. Ezequiel giró la cabeza apenas con la sombra de una sonrisa. A veces un trueno vale más que 100 disparos. La respuesta de Morgan no tardó en recuperar el control. Con un gesto de mano mandó a 4 hombres a flanquear por la izquierda. Él mismo subió sobre un caballo alazán y cabalgó, hasta la entrada bloqueada, observando los troncos caídos con atención. Tocó la corteza, miró las cuerdas que todavía pendían y comprendió que aquello no era simple suerte. «Alguien nos quiere encerrar», dijo, y su voz, aunque baja, llegó amplificada por el cañón. Kane, que se había acercado, escupió, al suelo. «Pues lo vamos a aplastar». Pero Morgan negó con la cabeza. El que derriba pinos así no es un minero ni un niño jugando. Alzó la vista hacia las lomas. «Hay alguien grande, y no está solo». Nayeli, desde lo alto, sintió un escalofrío. Morgan no los veía, pero los olía. El eco de la tribu en ese instante, desde la ladera opuesta, sonó un silbido distinto, prolongado, como el aullido de un coyote. Los gemelos lo reconocieron de inmediato. Era señal de los mayores de su tribu. No estaban lejos. El corazón de Nayeli dio un salto. Los apaches habían escuchado las notas del cuerno y venían descendiendo por las crestas como sombras rápidas. Los guerreros, con lanzas cortas y arcos, se desplegaban en silencio, tomando posiciones sin ser vistos. Ezequiel, al notarlo, dejó que un aire de alivio cruzara su rostro curtido. Ahora el bosque no canta solo. Se giró hacia los niños. «Escuchen, el próximo golpe debe cerrar el paso. Ustedes listos para dar la señal». El tercer árbol Morgan había ordenado avanzar. 3 hombres a pie intentaban rodear el tronco caído, escalando entre piedras, mientras Kane los animaba con gritos roncos. Fue entonces cuando Ezequiel levantó el mazo por última vez. El golpe a la cuña fue certero, casi elegante. El tercer pino se inclinó, crujió y cayó con una violencia contenida. La madera se estrelló contra el suelo, bloqueando la entrada por completo, levantando polvo y fragmentos que volaron en todas direcciones. Los hombres retrocedieron espantados. Los caballos, encerrados entre el cañón y los troncos, comenzaron a agitarse. El paso estaba cercado. Morgan apretó los puños, pero no se descompuso. «Ingenioso», murmuró, con un brillo frío en la mirada. «Muy ingenioso». El momento suspendido, el silencio que siguió fue extraño, denso, cargado. Los forajidos estaban atrapados, los niños expectantes, y los guerreros de la tribu ya bajaban por las lomas, invisibles aún. Todo dependía de qué haría ahora Morgan, el hombre que nunca se dejaba vencer por un simple muro. Nayeli sostuvo el cuerno en las manos de Takoda y le hizo una seña.
El niño lo comprendió. Era el momento de dar las 3 notas largas, la citontesios, llamada final para que la tribu irrumpiera. Pero justo cuando Takoda llevó el cuerno a los labios, Morgan hizo algo inesperado. Desmontó de su caballo, se quitó el sombrero y lo arrojó al suelo. Luego alzó las manos como quien no teme mostrar que están vacías. ¡Alto!, gritó con voz clara que atravesó el polvo. El que piensa que puede acorralar a Red Morgan, que dé la cara. La tensión se volvió insoportable. Ezequiel no se movió. Los niños contenían el aire, los apaches aguardaban en las sombras. Todo dependía de la siguiente jugada, y nadie sabía si sería palabra o disparo. El polvo flotaba aún en el aire como un velo espeso, iluminado por la luz rasante del sol. Los 3 troncos caídos cerraban la boca del cañón sordo como los barrotes de una jaula. Los caballos relinchaban atrapados, los hombres miraban alrededor con nerviosismo y en el centro de todo, Red Morgan mantenía las manos alzadas, sin perder la calma. Los ojos de Ezequiel Boone, desde lo alto de la loma, brillaban bajo la sombra de su sombrero. Los niños, Nayeli y Takoda, se apretaban contra la roca esperando la orden. Los guerreros apaches se habían desplegado entre los pinos y lajas de piedra, silenciosos como espíritus del bosque. «Este es el momento», murmuró Ezequiel casi sin voz. El truco no era encerrar, sino dar tiempo a los tuyos para llegar. Nayeli asintió y sus dedos temblorosos tocaron el brazo de su hermano. Takoda levantó el cuerno ceremonial y sopló las 3 notas largas. El sonido se multiplicó por las paredes del cañón, un eco que parecía provenir de cientos de gargantas. El silencio siguiente fue quebrado por un grito de guerra. Los apaches irrumpieron desde la ladera oriental, descendiendo con velocidad felina, arcos tensos y lanzas en alto. Las plumas de sus tocados brillaban como fuego en movimiento. Los forajidos, sorprendidos, levantaron armas pero sin espacio para usarlas. Los caballos se agitaban, los troncos bloqueaban la salida y cada paso era torpe. Morgan, sin bajar las manos, alzó la voz. «¡Quietos, malditos! ¡No disparen!». Sus hombres lo miraron incrédulos. Kane, su lugarteniente, rugió de rabia. «Nos tienen acorralados, jefe. Déjeme abrir fuego». «El que dispare primero, muere primero», respondió Morgan con un tono tan frío que incluso los suyos se encogieron. La irrupción del gigante Ezequiel decidió que era la hora de mostrarse. Bajó la loma con pasos firmes, el hacha apoyada en el hombro. Su silueta enorme recortada contra la luz parecía un mito andante. La mula Clara, con su andar lento, lo siguió a pocos pasos, como si aquello fuera una faena más en el bosque. Los forajidos abrieron los ojos como platos. No era un ejército ni un batallón. Era un hombre solo, pero más imponente que una muralla. «Les advertí», dijo Morgan entre dientes. «No es un fantasma, es un gigante de carne y hueso». Ezequiel llegó hasta el primer tronco caído y apoyó la mano en la corteza. Levantó la vista hacia los hombres atrapados. Su voz salió profunda, cargada de eco. «No vine a derramar sangre, vine a poner límites. La tierra que pisan no les pertenece, ni el oro que buscan. Aquí solo hay memoria y huesos de ancestros». Un guerrero apache se adelantó con arco tensado. Morgan levantó más alto las manos. «Esperen», dijo. «El oro no vale la vida de mis hombres». Kane lo miró como si no lo reconociera. «¿Qué está diciendo, jefe? No podemos rendirnos, no ante indios y un leñador». Morgan giró hacia él y le apuntó con una mirada de acero. «Calla, Kane. Hay victorias que son tumbas disfrazadas». El juicio del cañón los guerreros rodearon a los forajidos. Les quitaron las armas con rapidez, sin un solo disparo. Los rifles y revólveres quedaron amontonados al pie de un pino como huesos inútiles. Los hombres de Morgan, al ver la superioridad numérica y la trampa de troncos, bajaron, la cabeza resignados. Ezequiel se adelantó un paso más, con el hacha aún en la mano. «Este cañón ha hablado. Ustedes eligieron entrar en una garganta estrecha y la garganta se cerró». Los ancianos de la tribu llegaron en fila desde el camino lateral, con paso digno. El más viejo, con cabello blanco y ojos encendidos, levantó un bastón adornado con plumas. «Aquí no habrá linchamiento», anunció. «Habrá juicio. Estos hombres responderán con trabajo y memoria». Morgan inclinó la cabeza, sorprendido por no oír sentencia de muerte. «¿Trabajo?» «Sí», respondió el anciano. «Construirán con sus manos lo que intentaron destruir. Levantarán corrales, reforzarán chozas, traerán leña y agua hasta que la deuda con nuestra gente se pague». Los forajidos murmuraron. Algunos protestaron, pero la mirada de los guerreros no admitía réplica. Kane escupió al suelo,
Furioso, pero Morgan lo sujetó del brazo. Mejor levantar cercas que cavar tumbas, sentenció. El regalo inesperado, la tensión se fue disipando como humo. Los niños corrieron hacia Ezequiel y lo abrazaron por la cintura, como si abrazaran a un árbol protector. El gigante, incómodo pero sonriente, posó una mano en cada cabeza. Hicieron bien en confiar, les dijo. El coraje de ustedes pesó más que mi hacha. Nayeli sacó de su bolsita una ramita de salvia y se la ofreció. Para que siempre recuerdes que fuiste guardián de nuestra tierra, Takoda, entusiasmado, añadió. Y para que vuelvas cuando quieras. Ezequiel aceptó el obsequio con una reverencia torpe. Sus ojos azules, cansados, brillaron con un calor que no sentía desde hacía años. El adiós del leñador esa noche, la tribu encendió una gran fogata para celebrar. Los niños bailaron, los ancianos cantaron, y los guerreros narraron cómo los espíritus habían cerrado el paso del cañón con árboles caídos. Ezequiel permaneció sentado a un lado, bebiendo agua, con Clara dormida a su espalda. Un anciano se le acercó y le ofreció quedarse, tener un sitio entre ellos. El gigante sonrió con tristeza. «Soy árbol errante», dijo. «Si echo raíces, en un solo lugar me quiebro». Al amanecer, cuando aún quedaban brasas encendidas, Ezequiel cargó a Clara y se preparó para marchar. Los gemelos lo despidieron con lágrimas contenidas. «¿Volverás?», preguntó Nayeli. «Cuando el bosque me llame», respondió el gigante. «El bosque siempre sabe cuándo», y se alejó por la llanura dejando huellas hondas en la arena. Huellas que con el tiempo se borrarían del suelo, pero nunca del recuerdo de los niños ni de la tribu. Epílogo. Con los años, los gemelos crecieron y narraron la historia a sus hijos y nietos. Contaban cómo un leñador solitario, más alto que los pinos, había respondido a su llamado y sorprendido a todos. No con violencia, sino con ingenio, respeto y compasión. En las noches de invierno, cuando el viento rugía entre los árboles, alguien siempre decía: «Escuchen bien, es el eco del gigante que aún camina entre los pinos».